reto siempre la parte instrumental, ¿no? Buenas tardes con todos. ¿Cuántos estamos, por favor? ¿Cómo se llama la delegada? Que no le estoy diciendo delegada. ¿Cómo te llamas, por Sí, favor, colega? doctora, soy Stephanie Pimohuanca. Ok. Son 25 alumnos. Sí, Stephanie, doctor. ¿cómo estás? Bien. Mira, vamos a comenzar la charla. ¿Cuántos alumnos hay en este momento? No quiero ni tocar mi máquina. 25 alumnos, doctora. ¿Perdón? 25 alumnos estamos ahora. Faltan 5, ¿no? Sí, doctora. Ya, comencemos nomás por respeto a los demás. Buenas tardes, colegas. Voy a presentarles el primer tema de adolescencia, y ya estoy viendo que ha escrito Omar acá, que tiene que ver con la situación actual del adolescente en nuestro país y los cambios que se deben esperar, ¿no? Yo soy Rosario del Solar Ponce, soy médica, pediatra, adolescentóloga, es una subespecialidad de la pediatría, y siempre me presento como médica de la Villarreal porque todo lo que yo tengo me lo dio mi universidad. Soy egresada de la subespecialidad de pediatría y adolescentología en otro lugar, pero bueno, como médica y pediatra de nuestra querida Universidad Villarreal. Esta es nuestra agenda de hoy día, saber qué es ser adolescentes, la definición, la situación del adolescente en nuestro país, los cambios biológicos, psicológicos, sociales y sexuales esperados en esta etapa, normales. Hoy día no vamos a hablar de nada patológico, solamente lo que se puede esperar en esta etapa de la vida. Entonces, por definición, según OPS, es un grupo que se hace el corte en la edad de 10 a 19 años, 11 meses, 29 días, es decir, un día antes de cumplir 20 años. Esto en realidad se usa en todos los países. Organización Mundial de la Salud lo ha puesto en el 2009. Ese es el periodo de adolescencia, de 10 hasta casi 20 años. Pero en nuestro país, según esta norma técnica del número 34 del 2012, corta el grupo etario entre los 12 años y un día antes de cumplir 18 años, ¿no? ¿A qué tenemos que regirnos nosotros? Obviamente a la que está en nuestro país, pero cuando vean literatura de otro país, van a ver que la etapa es básicamente un poco más por ambos extremos, tanto a los 10 como a los 20 años. Pero adolescentes solamente edad, no, colegas. Adolescentes tiene que ver con otros logros que se tienen que dar, ¿no? Según la norma técnica también de adolescentes del MINSA, se da en dos momentos, la dividen como una adolescencia temprana de 12 a 14 años y una adolescencia, digamos, un poco más tardía de 15 a 17 años. Entonces, el adolescente es un periodo del desarrollo humano, ¿no?, que todos los hemos pasado, que está comprendido entre ser niño y llegar a la fase adulta, ¿no?, en la cual se dan cambios dramáticos, doctores, en todas las áreas y en todos los órdenes, tanto físico, mental y social. La pubertad, que viene a ser básicamente los cambios físicos que se da, es muy semejante en todas las culturas. Pero la adolescencia per se, que es el tema que nos trata hoy día, sí tiene variaciones que están básicamente implicadas por el entorno social y cultural al cual están inmersos. Entonces, no es obviamente igual la adolescencia acá nomás en nuestro país, acá nomás en Lima, ¿no? El adolescente de Barranco, qué sé yo, pues de Camacho, La Molina, con el adolescente de Cerro del Pino, o de las zonas marginales. Obviamente su adolescencia se viste de otras características. Y la pubertad es un cambio somático, quiero que lo recuerden así, y se da básicamente con tres características importantes: el aumento de la talla, que lo vamos a ver, el aumento del peso y de características sexuales. Básicamente, el inicio de la pubertad y de la adolescencia es lograr
el factor reproductivo en nosotros, ¿no? El lograr tener todas las características para poder tener un periodo reproductivo. Entonces, este despertar es hormonal. Básicamente, la pubertad, estamos hablando de un tema hormonal. Vuelvo a repetir, disculpen que les sea reiterativa, pero cuando hablamos de adolescencia, hablamos también de todas las implicancias que se dan aparte de los cambios somáticos físicos, también de otros eventos que van a hacer que el adolescente enferme o muera. Ahí está para ustedes. Cuando muevo el pulsor, ¿lo ven ustedes o no necesariamente, Steffi? Cuando muevo el pulsor, ¿lo ven ustedes? Sí, doctora, sí se ve. Okay, sí, entonces para mover el pulsor también y poder ser más específicas. Entonces, el adolescente es este sujetito del medio, ¿no? Es el pase entre ser niño hasta llegar a ser adulta, y este intermedio es el adolescente, tanto en niñas como en varones. La mirada de los médicos generalmente ha sido que el adolescente es un niño grande, ¿no? Y para los otros era un adulto pequeñito. Lo cierto es que cuando ya la pediatría hace esta su especialidad, es porque reconoce que el adolescente tiene características propias, que no las tiene ni el niño ni el adulto. ¿Cuál es la situación del adolescente en el Perú? Esto voy a pasarlo un poco rápido, pero es necesario compartir con ustedes para que se sensibilicen la importancia de este grupo etario. En nuestro país aproximadamente son el 10%. La población total en este momento está entre 33 millones y ellos son, en este corte que hace pues Perú de 12 a 17, solamente 3 millones. Sospechamos todos que si vamos a, como dice OPS, somos mucho más. Pero no son pocos, son un 10 millones de la población general, ¿no? Perdón, es un 10% de la población en general. Pero miren ustedes en esta lámina cómo se ha ido estrechando la parte infantil a costa de un engrosamiento en la parte adolescente. Esta lámina de acá que nos habla de un crecimiento del grupo adolescente se llama el bono demográfico. ¿Qué quiere decir el bono demográfico? Que estamos viviendo nosotros los peruanos con el grupo adolescente, que este es el momento donde hay el mayor número de adolescentes. ¿Por qué? Porque los métodos de planificación hicieron que la parte infantil, los pequeñitos, ya sean menos, y se ha ido solamente engrosando la pirámide con los adolescentes que habían nacido en las décadas anteriores y que ahora ya es un adolescente. Entonces se ha engrosado la parte en la pirámide de adolescencia y esto se llama el bono demográfico. ¿Y qué quiere decir el bono demográfico? Quiere decir que estamos con el mayor número de adolescentes y este grupo, colegas, recuerden ustedes, es el que próximamente van a ser adultos y es el que próximamente ahí están pues los futuros economistas, los médicos, los presidentes, los toma de decisiones. Quiere decir que tenemos que cuidarlos para que cambien el rumbo pues, de nuestro país, porque de ellos va a depender el futuro próximo de nuestro querido país. Solamente para que vayan ya comenzando a reflexionar, pero ¿qué pasa con este grupo adolescente? A pesar que es un grupo importante, miren ustedes, vacunas en adolescentes, ¿no? Es muy poquito. De los 3 millones de adolescentes que tenemos, solamente han recibido hepatitis 9,000. Saquen su cuenta lo poquito que son, ¿no? De la vacuna DT, que hay que poner en la adolescencia, miren ustedes, 3 dosis, solamente 5,800. Saquen ustedes su porcentaje del número total. Igual papiloma humano. ¿Esto qué nos refleja? Nos refleja que cuando somos adolescentes hay un descuido, incluso en el control niño sano. Recuerden ustedes que las vacunas se deben poner cuando uno está aparentemente sano y los adolescentes no suelen ir a los establecimientos de salud. También les traje un poco sobre COVID. ¿Qué ha pasado? Este es al 5 de junio 22. ¿Cómo está la vacuna COVID en nuestro país? En la primera dosis hubo una muy buena cobertura, 87%.
pero también la fortaleza de seguir dándole cada 6 meses se está debilitando. En total, solamente se ha aplicado algo de 6 millones, recuerden que acá son 3 dosis, y tendría que ser la población de 3 millones triplicado para que podamos haber dicho que hemos cubierto completamente el COVID en los adolescentes. Recordar que el adolescente trabaja, ahí estamos viendo la lámina de adolescentes que ya en este momento son parte económica de su casa, ¿no? Que mantienen su casa, ¿no? Lamentablemente, estos adolescentes no tienen pues trabajos óptimos. Como ven ahí, están en delivery, están en medios tiempos, están cargando bultos, están llamando en las combis, o son las chicas que son empleadas del hogar, subempleadas, etcétera. O sea, hay un abuso y un maltrato del adolescente trabajador. Y uno de los problemas que van a tener ustedes grande en el adolescente es el sobrepeso y la obesidad. Yo les comentaba ayer a mis alumnos de práctica que en general el niño, el problema que van a tener ustedes constantemente es la desnutrición, ¿no? La desnutrición en el infante, pero en adolescentes nos vamos a la otro tipo de malnutrición, que viene a ser el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Y acá arriba dice anemia, que es otro gran problema. O sea, comen, pero comen mal. Comen mucho, hacen poco actividad física y tenemos estos indicadores en ellos, ¿no? Esta es una bonita lámina porque lo que van a ver ustedes que ahora nos está invadiendo a nosotros son las enfermedades no transmisibles, ¿no? Y vamos viendo que ya a partir de los 5 años la obesidad se comienza ya a implementar en nuestro país. Este es de nuestro grupo poblacional peruano, ¿no? Lo hemos sacado del INS, CENAM, ¿no? Son data nuestra. Y miren ustedes, en la etapa de vida adolescente, casi un 24% de adolescentes o tienen obesidad o sobrepeso. Y esto obviamente va mermando la calidad de vida posterior. Violencia en el adolescente, solamente quiero dar algunas pinceladas de la situación. Casi el 50% en alguna vez de su vida han sido víctimas de violencia o psicológica o física, ¿no? O sea, es bastante frecuente. Y van a ver por qué es frecuente, porque en sus características normales el adolescente es bastante provocador y difícil de manejar. Por eso es que también ante padres o adultos que no saben contenerse o no conocen las variantes adolescentes, la actitud de los adultos es generalmente violenta, ¿no? Y generalmente no buscan ayuda. ¿Y saben por qué no buscan ayuda? Porque piensan que se lo merecen. Ya lo conversaremos en el seminario de violencia que tenemos en algún momento con ustedes. Ahí está la violencia entre ellos mismos, ¿no? Que también ustedes, antes hablaba de la violencia de la parte adulta sobre el adolescente. Esta es una imagen de la violencia entre ellos mismos. Basta abrir un periódico para ver que el bullying está campeando, basta abrir otro periódico para ver el sicariato que está justamente en edad adolescente. O sea, la violencia adolescente está cada vez más alta. Y no solamente la violencia entre el mismo género, sino también violencia hacia la mujer, ¿no? Y esta es una cifra que a mí me escapela el cuerpo porque tiene que ver con feminicidio y tentativa de feminicidio en adolescentes, que quisiera que lo vean en este lado, que ya se da entre niñas o adolescentes de 12 a 17 años y obviamente también en las mayores. Pero también hay feminicidio o intento de feminicidio en adolescentes tiernas, 12, 13, 14, 15 años. Los problemas emocionales en la adolescencia son muy frecuentes, a la cabeza depresión y ansiedad. Solamente quiero que lo recuerden como frecuentes y que ha aumentado, colegas, con la pandemia, porque en la pandemia el adolescente ha estado mucho tiempo confinado en su casa y esto les ha llevado a mayor ansiedad, ¿no? Porque no saben manejar justamente los encierros. El adolescente es eminentemente sociable. Solamente para que vean el tema de suicidio en adolescentes, ¿no? Cuántos intentos de suicidio tenemos, en qué lugares, y como siempre les diré, pues no es igual vivir en la selva que vivir en la sierra, y cuánto esto es frecuente. Miren ustedes que
problema mayor para el suicidio es los problemas familiares. No es como a veces piensan que es un tema de pareja, etc. Perdón, doctores, un ratito están tocando la puerta, un minuto. Regálame, ¿cómo estamos? Sí, estoy dando clase un ratito. Perdón, doctores, estoy en el hospital y me buscan en el hospital. Acá solamente para que recuerden el consumo de alcohol y drogas se inicia también en la adolescencia, ¿no? Esta es la etapa donde uno comienza a probar alcohol, a veces más temprano, ¿eh? Mucho más temprano, pero es acá donde es un poquito más libre. También las drogas, el cigarrillo, y acá no está todavía en esta lámina porque esta es de vida, ¿no? Esa es la fuente, ¿no? Nacional que les he traído. Pero no es desconocido para ustedes que los chicos ahora consumen anfetaminas, consumen nuevas drogas en los pubs, etcétera, y el éxtasis que está ahí, o sea, hay nuevas drogas y hay un consumo, sobre todo en este grupo etario. Este también es un gran problema, ya también lo he conversado con mi grupo de práctica, es sobre el embarazo adolescente. Para nuestro país es un problema de salud pública, estamos también otra vez en el 13.2%, o sea, de cada 100 adolescentes, 13 son madres o están embarazadas. De cada 100 adolescentes, colega, 13 ya son madres o están embarazadas. Y acá comenzamos a ver las diferencias. Miren, si tú naciste en zona rural, tienes 23% más posibilidades que la que nace en zona urbana. Y acá viene todo ya el contexto cultural que yo les hablaba. Adolescencia no es solamente edad, no solamente es cambios físicos, sino que tiene un gran componente social, cultural, sexual, etc. Entonces, colegas, no es igual ser adolescente en la selva, donde el embarazo, por ejemplo, precoz es mucho más frecuente ahí, ¿no? Ustedes se van a sorprender del número, por ejemplo, en Amazonas nada más, el 50% de abortos que llegan a los hospitales son de adolescentes, el 50%, doctores, ¿no? No es igual ser adolescente en zona, digamos, costa. Ahí vemos que ahí el problema es sobre todo la parte de internet y los problemas de, tal vez, de violencia o de adicciones, ¿no? Según la posibilidad económica. Y no es igual tampoco ser un adolescente en la sierra, donde, por ejemplo, en la sierra, colegas, está institucionalizado que si hoy día es una fiesta patronal, en la madrugada, al final de la fiesta patronal, los hombres se llevan a las adolescentes a los matorrales y allí abusan de ellas. Entonces, es otra realidad, ¿no? Cada adolescente vive su adolescencia de diferentes maneras según el entorno donde se ha ido desarrollando. Y ahora comenzamos con los cambios normales en la adolescencia, en la parte física. En la parte física, doctores, lo más importante es el crecimiento, ¿no? Un alto crecimiento, una gran velocidad de crecimiento, y también es los cambios de maduración sexual, básicamente el Tanner, ¿no? Alcanzando una gran capacidad reproductiva. La curva de crecimiento humano, para ustedes que están haciendo pediatría general, obviamente la velocidad es muy alta en el primer año. Nacemos con 50 y al año llegamos a tener 75, o sea, nos hemos dado un estirón de 25 centímetros en el primer año. Y luego la velocidad se enlentece, la velocidad, hasta que llegamos a la adolescencia y tenemos una alta velocidad de crecimiento. En las mujercitas cesantes, casi a los 12 años y medio o antes de esto, y en el varón casi a los 14 años. Entonces, este estirón puberal está ligado al inicio de la pubertad porque tiene mucha implicancia hormonal. El estirón es implicancia, el estirón y los cambios de reproducción humana para hacernos personas agentes reproductivos tiene que ver obviamente solamente con hormonas. Ahí no estamos hablando del componente social, ¿no? Y este despertar comienza con la secreción nocturna pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas.
En algunos comienza antes, en otros después. ¿De qué depende? Hay muchas teorías, pero no se ha llegado todavía a determinar por qué, por ejemplo, cada vez la adolescencia es más temprana, ¿no? Antes, si ustedes preguntan a sus abuelitas, a sus tatarabuelitas, han menstruado a los 16, 15 años. Ahora se está menstruando a los 12, 12.5 años. Y tomo esta muestra porque en realidad es fácil recordar este dato, ¿no? Eh, y que nos está diciendo que el adolescente cada vez está comenzando más temprano. ¿Qué es lo que hace que el adolescente comience más temprano su adolescencia? Se ha implicado los agentes visuales, la alimentación, el ecosistema, etcétera, etcétera, pero no hay algo realmente que nos diga por qué se está dando y en cada persona diferente. Acá solamente para recordar cómo es el pulso de las hormonas sexuales y cómo en la pubertad este pulso se incrementa sobre todo en la hora del sueño, ¿no? Esta es liberación de las hormonas y que hace que esto dé inicio a la pubertad y a los cambios. El primer signo, como ya saben ustedes, es la aparición de los botones mamarios, pero lo que más quisiera que recuerden es esto, ¿no? Los rangos de presentación que van entre los 8 y 13 años en las mujeres, el botón mamario, y en el varón el aumento de volumen testicular está entre los 9 y 14 años. Quiere decir, colegas, que hay algunos que maduran más temprano y que algunos que maduran más tardío. Y esto va a estar ligado, obviamente, a tu estirón puberal. Me gustaría mucho que guarden este cuadro que tengo acá arriba, que nos marca exactamente o más o menos, para que ustedes lo tengan presente, en qué momento se inicia el estirón puberal, ¿no? El estirón de talla en las varones y en las mujeres. Dijimos que en las mujeres es antes. ¿Cuánto puedes crecer por año? No es poquito. En varones es 14, en mujeres es 8. Cuando es el máxima velocidad de crecimiento, mujeres 12, varón 14, ¿hasta qué edad puedes crecer? 20 varón, 18 mujer, y cuánto puedes lograr acá, incluso es 28 a 30 centímetros y 25 centímetros de gran estirón, ¿no? Después que tú alcanzas la gónada 5, mama 5 de Tanner, puedes todavía seguir creciendo 2 a 3 años más. Y esto me da pie a hablarles de la importancia de siempre ver la talla con el desarrollo genital de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, y este crecimiento y desarrollo está ligado a diferentes factores, ¿no? Algunos factores tienen que estar vistos sobre todo con los problemas físicos, ambientales, médicos, si ha estado tomando corticoides, raza, ¿no? Basta ver jugar fútbol a la sub-17 con uno u otra jugadores de diferentes partes del mundo para uno darse cuenta que tienen otro fenotipo, ¿no? Son más altos que tal vez algunas razas, y entonces eso hace las grandes diferencias. Y acá me voy a detener un ratito para hablar sobre todo de estas variantes de la normalidad, que es el madurador temprano versus el madurador tardío. Estas tres adolescentes, que es del libro de Tanner que lo saco, tienen 13 años. Y como ven ustedes, las tres tienen diferentes estadios de maduración y diferente talla, ¿no? Si bien las tres tienen 13 años, ella, la más chiquitina, es probablemente una maduradora tardía. ¿Por qué? Porque vemos que su desarrollo de Tanner todavía es bastante infantil. Y esta de acá, la más alta, es una maduradora temprano. ¿Por qué? Porque vemos que su estadio de Tanner es ya casi de adulta. Ella quiere decir que ella de repente comenzó sus cambios en ese grupo etario que les ponía yo de 8 a 13 años, entre 8 o 9 años, y ella se demoró. Y esta es la más promedio, ¿no? Esta es la adolescente promedio. Entonces, existe normalmente, colegas, maduradoras tempranas. Esto no es para nada una pubertad precoz, es solamente variantes de la normalidad. Pero estas variantes de normalidad, ¿cuánto afecta a nuestro adolescente? Lo afecta bastante, porque ya hemos dicho que la adolescencia es cambios físicos, cambios psicológicos, cambios sociales.
este cambio físico temprano o tardío, cuánto le afecta al adolescente. Y esta lámina caricaturesca nos hace ver, pues, cómo esta adolescente, por ejemplo, la de polo blanco, la mujercita de polo blanco, ¿no? Es mirada con envidia, con asombro, no sé cuál sería la palabra, por las otras maduradoras más tardías, ¿no? Igual acá, pero también seguramente si les pregunto cuál de estas tres chicas tiene mayor riesgo, ¿no? De tener algún problema, probablemente de ser abusada, de entrar en esas estadísticas de feminicidio o de abuso, de maltrato sexual, obviamente es ella. Entonces, el ser madurador temprano, ser madurador tardío, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y si también diríamos en estos varones, si estamos buscando un chico que forme el grupo de los jugadores de básquet, de fútbol, de nuestro salón, de nuestro colegio, obviamente él no va a entrar fácilmente en este grupo, porque se le ve más pequeño, más debilucho, y él puede ser que tenga mayores ventajas. Entonces, ser madurador temprano o tardío tiene ventajas y desventajas que tenemos que ir valorando, pero que al adolescente le afecta definitivamente, ¿no? Entonces, siempre, colegas, que ustedes evalúen talla, por favor, tienen que hacer su correlato con el Tanner que tiene el paciente, porque no sabemos ante qué madurador estamos, para ver su pronóstico también de talla, ¿no? Y recordar los estadios de Tanner. El Tanner 1 es el Tanner casi de una bebita, donde uno no palpa nada. El Tanner 2, uno palpa un botón mamario, que viene a ser, colegas, casi como un frijolito debajo de una franelita. Esa misma consistencia y tamaño de un frijolito canario es lo que ustedes van a palpar cuando toquen un botón mamario. El Tanner 3, ya la paciente forma un cono, pero sin distingo de la parte del pezón con la parte de la areola. Y acá sí, en el Tanner 4 hay un doble contorno, donde uno puede ver la diferencia entre el pezón y la areola. Y el Tanner 5 es un Tanner ya de mama adulta, incluso un poco péndula. Vuelvo a repetir, la importancia de ver el crecimiento aunado al desarrollo del adolescente. Igual con los estadios de vello púbico, pero déjenme decirles que ahora las chicas llegan, la gran mayoría, rasuradas, ¿no? Que casi no nos dejan evaluar vello púbico, pero si tienen la oportunidad van a ver que un Tanner 2 hay ya presencia, pero todavía muy triangular, y es un pelo delgado, no invade otras zonas y solamente acá en este estadio 3 ya está invadiendo un poquito más arriba y es un poco el grosor, ¿no? Y también se vuelve rizado. En esta zona es mucho más grueso el vello, está ya invadiendo más muslos un poquito y la zona de la pelvis hacia arriba, y el Tanner 5 obviamente invadió la parte interna de las piernas y también un poco más la parte de pubis. El varón, como dijimos, su primera manifestación de ingresar a la adolescencia es el crecimiento testicular, obligatorio también para aquellos que tenemos que hacer crecimiento y desarrollo de adolescente. No puede ser solamente pesar y tallar como cuando lo hacen en niños. Acá tienen que ver también el crecimiento testicular y también el crecimiento del pene, no solamente en longitud, sino en grosor. Y también nos ayuda para dar el estadio la presencia de vello púbico. Entonces, con esto nos tenemos que ayudar del orquidómetro de Prader, que nos dice ese volumen 8 a qué estadio de Turner pertenece. Entonces, una gónada 1 es un prepúber, un testículo que tiene un volumen de 2 a 4 o menor a 4, y una longitud. Cuando no tenemos el orquidómetro podemos medirlo, ¿no? Con 1 centímetro, el mayor diámetro que tiene, de 2.5. Una gónada 2, ahí lo ven, va de 2.5 a 3.2 centímetros y un volumen de 4 a 6 cc. En el orquidómetro de Prader, una gónada 3 va de 3.3 a 4 centímetros con un volumen de 6 a 12, ¿no? Y también ya comienzan ustedes a ver algunos cambios en el pene y en la pigmentación del escroto, que es importante, ¿no? Gónada 4, y ahí están los volúmenes
hay una pigmentación intensa en la gónada, en el escroto. Y la gónada 5, obviamente, ya es un desarrollo adulto, ¿no? Con el testículo con mayor de 4.5 centímetros y un volumen mayor de 16. Esto con el orquidómetro de Prader, ¿no? Y acá también está, colegas, los estadios del vello púbico en varón. Todavía tenemos la oportunidad de ver vello púbico, porque como les digo, en las chicas generalmente vienen ya rasuradas y no tenemos en la práctica a veces cómo evaluarlo y tenemos que solamente apoyarnos en la mama, ¿no? Y ahí está la descripción, lo mismo, hay que ver no solamente calidad del pelo, ondulación del pelo, sino hasta dónde se ha extendido y uno puede calificar en qué estadio del vello púbico está nuestro adolescente. Cuando uno, colegas, tiene que ver crecimiento y desarrollo en el adolescente solamente, es una parte que evalúa básicamente el tema hormonal y el tema puberal, los cambios físicos. Siempre tiene usted que correlacionar el grado, su Tanner de su paciente con el crecimiento, y ya les expliqué por qué, porque hay muchas varianzas en la normalidad, desde ser un madurador temprano hasta ser un madurador tardío. Que hay un amplio rango de variabilidad, lamentablemente, pues eso lo entiendo yo, lo entiende usted, pero el adolescente quiere pues el modelo de la Padula, quiere ser como la Padula, o tal vez quiere ser como Gareca, que ayer lo veía que es recontra alto y delgado, las chicas quieren ser delgadísimas, ¿no? No se contentan con un Tanner de IMC 25, quieren ser por debajo del quinto percentil, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un amplio rango de variabilidad de la normalidad en crecimiento y que también está asociado al inicio de la pubertad. Hay una tendencia, como les vuelvo a decir, secular, cada generación crece más y se adelanta el desarrollo puberal. ¿Qué ventajas y desventajas puede ser un madurador temprano o tardío? Y que todo cambio físico, colegas, tiene una gran repercusión en el esquema corporal del adolescente. El cerebro adolescente se ha visto que tiene un montón de cambios. Antes, colegas, nos decían, si tú no das un estímulo apropiado al niño hasta los 5 años, ya no tienes oportunidad de mejorar sus habilidades o sus funciones. Déjenme decirles que el cerebro nuestro se desarrolla incluso en la adolescencia, pero es progresivo. La resonancia magnética, que es lo que están viendo ustedes ahí, nos muestra que de 5 a 20 años todavía hay un proceso de maduración, pero que lamentablemente el último, bueno, digo lamentable porque ya van a ver por qué, el último en madurar es el lóbulo frontal. Y este lóbulo frontal tiene que ver con funciones ejecutivas, de planificación, de razonamiento y control de impulsos. Entonces, el adolescente tiene un cuerpo grande, tiene desarrollo sexual, un Tanner 4, un Tanner 5, ya ovula, ya eyacula, pero todavía su control de impulsos no se ha dado, ni su razonamiento se ha completado, ni puede planificar. Por eso dicen los autores, el adolescente es como un carro nuevo sin frenos, ¿no? Está a 1000 por hora, pero no hay quien lo frene porque no tiene esa capacidad, doctores, de desarrollo cerebral que le ayude a tener un freno. Y esto también se refleja en el área cognitivo. Ese desarrollo también que se está dando en el adolescente le ayuda también, yo siempre le digo a los padres que se quejan, ¿no? De que se ha puesto muy, a veces enjuiciante, muy crítico, pero eso es también lo que le ayuda para poder sobrellevar los temas del colegio a buen retorno. Por ejemplo, el álgebra, las matemáticas, la física que uno tiene que deducir, ¿no? Eso le ayuda también los cambios que se están dando en la adolescencia. Entonces se vuelven mucho más críticos y mucho más críticos sobre todo con el adulto, ¿no? Y sobre todo con los padres. Y ya vamos a ver después por qué exactamente con ellos, ¿no? No confunde ya lo real con lo imaginario. Olvídense que a ellos les pueden decir como a los niños, ¿no? La existencia, pongamos, de Papá Noel o la existencia de
de magos o la existencia, pues, ¿qué les puedo decir, no? De que si no comes te quedas chiquitito, no sea, porque van a discutir, ya no confunden, ¿no? Lo real con lo imaginario, ¿no? Busca la solución de sus problemas a su manera, usa tal vez con mayor facilidad los procedimientos lógicos, ya comienzan a razonar un poquito más, porque cambian, como van a ver ustedes, del pensamiento concreto, abstracto, pero es progresivo. No quiere decir que lo va a tener apenas pise la adolescencia o la pubertad, ¿no? Y hay una proyección de si en el porvenir a veces se va de lo real, ¿no? Ellos viven este momento, ¿no? Uno les quiere pedir proyecto de vida y no lo tienen. Pregunten nomás ustedes a un adolescente, ¿qué vas a hacer de grande? No sé, no sé. No tienen esa capacidad a veces de proyección hacia el futuro. En lo afectivo es el gran problema para los padres, para ellos mismos, ¿no? Tienen una gran intensidad de emociones y sentimientos, ¿no? Se dice que el adolescente es como tener la piel, a flor de piel, viva, ¿no? Como si estuviera expuesta, ¿no? Que tú le tocas y tienen un gran efecto afectivo, ¿no? Sobre ellos. Igual con sus sentimientos y una desproporción entre lo que sienten y su expresión, ¿no? Si se asustan, pero exageradamente, ¿no? Si tienen una pena, un dolor, ya pues lloran con desborde, ¿no? Eso es el adolescente, ¿no? Hay una muy poca capacidad del control y cómo expresarlo, por eso que hacen tics, gritan, refunfuños, tiran la puerta, no modulan bien sus movimientos, ¿no? Y pasan con facilidad de la agresividad a la timidez. Doctores, quiero pedirle medio minutito de tiempo porque como estoy en el consultorio tengo que cambiar de espacio. ¿Me permiten, por favor, Steffi? ¿Me estás escuchando, Steffi? Sí, doctora, sí se la escucha. Por favor, denme un minuto que busco otro espacio porque ahorita estoy en el consultorio de adolescentes y va a ser usado por la psicóloga. Un minuto, por favor. Ya. Sí, pasa, Pili. Justo he pedido permiso a los jóvenes y me voy a otro ambiente para dictar la clase. Voy a ver. Pero puede ir a psicología. Ya, está vacío, ahí me voy. Pili, después vengo a recoger mis cosas. Ya, perdón. Le abro. Sí, por favor, Pili, sí. Vamos. Disculpen, doctores. No, mejor con mi saca. Sí, Pili, uno, si no. Ya. Un hito. Ya. No. Gracias, Pili. Perdón, doctores, ya encontré la solución. Me han dejado que me quede acá hasta que termine la clase. Ya, pasan con mucha facilidad de la agresividad hacia la timidez, ¿no? Y este es un gran problema porque en realidad los padres no entienden este proceso. Yo no lo disculpo, pero sí lo entiendo, ¿no? Y siempre trabajo que no se debe permitir, por ejemplo, falta de respetos, ¿no? También el adolescente está pasando por su propio duelo, ¿no? Para él también no le es fácil dejar su niñez, ¿no? La niñez es una etapa muy agradable porque te protegen totalmente, ¿no? Te protegen, eres completamente, tus padres son tus ídolos y ahí tienes todo, ¿no? Pero llegar a la adolescencia es para ellos también un adolecer, se dice, ¿no? Un sufrir también, ¿no? Una dolencia. Entre los cambios psicológicos más importantes que quisiera que ustedes recuerden es esta búsqueda de identidad, ¿no? El adolescente se supone que debe salir de la adolescencia con una identidad clara, ¿no? Y para eso ellos buscan modelos, ¿no? Buscan privacidad, que es otro gran tema de discusión de los padres, ¿no? ¿Por qué se encierra, doctora, mi hijo, en su cuarto, ¿no? Y es que ellos necesitan privacidad. Y ayer que hablábamos de una lectura con mis alumnos sobre la confidencialidad y sobre la privacidad, que para ellos es muy importante, ¿no? Son muy susceptibles a las críticas, tienen una autoestima sumamente lábil, ¿no? Por eso que a esta edad, el hecho que tú le digas gordita ya es un drama, ya quieren hacer dietas, hacen un trastorno de conducta alimentaria, porque la autoestima es muy lábil para ellos, ¿no?
no son tal vez como los niños que tal vez superan estas formas de vida, ¿no? Pero en esta edad sí se hace la autoestima sumamente lábil y vulnerable a cualquier crítica que le puedas dar, ¿no? Están buscando modelos de identificación y acá cuando hagamos riesgos vamos a ver que pueden existir buenos modelos o malos modelos, ¿no? Y esta es la famosa, pues, rebeldía del adolescente, ¿no? El adolescente desafía la autoridad, ¿no? Expresa sus inconformidades, incomodidades, son características fundamentales. O sea, él es un rebelde. Y la rebeldía del adolescente es una característica que está más ligada a esto, a la autonomía, ¿no? El adolescente ya no quiere estar cerca de la mamá, como acá esta foto es muy clásica, ¿no? Todos ustedes lo han vivido en su etapa de adolescencia, ya no querían que la mamá les lleve a la casa, al colegio, perdón, que no los vean sus amigos con la mamita, ¿no? Y hay una separación, distanciamiento, y eso es a veces catalogado por los padres como la gran rebeldía del adolescente, ¿no? Hay sentimientos de invulnerabilidad, a mí no me pasa nada, doctora del Solar, yo puedo tomar licor, yo tengo buena cabeza, yo no me emborracho, doctora, yo puedo tener relaciones, ya los he tenido, yo nunca voy a salir embarazada, ¿no? El sentimiento de a mí no me pasa nada, yo soy invulnerable, ¿no? Y la omnipotencia intelectual, todos saben, nada le puedes corregir porque ellos lo saben todo. Estas actitudes de posición, osadas, de poder, es muy complicado, colegas. O sea, es fácil escribirlo, fácil decirlo, pero convivir con esto es bien complicado porque les mueve el piso a cualquiera, incluso a ustedes en la consulta, porque les van a discutir, ¿no? Entonces, siempre digo, trabajar con adolescentes es un reto para todos nosotros porque en realidad tiene una postura especial, ¿no? Y los que somos pediatras, que estamos acostumbrados a trabajar con niños y que es tan fácil, porque la relación es básicamente con la madre, cuando trabajas con adolescentes tienes que tener mucho, mucho cuidado. En la parte social, el adolescente es eminentemente social, colegas. Necesitan acá, ¿no? Con creciente contacto, pero el adolescente necesita, ¿no? Entonces, ahora quisiera que ustedes se ubiquen con la pandemia, ¿no? Traerlo a la realidad, ¿no? En esta etapa de pandemia, de confinamiento que hemos tenido, los grandes sufrientes han sido los adolescentes, ¿no? Muchos de ellos planeaban pasar cuarto de secundaria, de repente yendo a los campamentos, ¿no? O yendo al viaje de la promoción, o los primeros quinceañeros, de repente la chica de quinto secundaria pensaba aceptar ya al novio o tener su primer enamorado, etc. Ellos han sido los grandes perjudicados por esta etapa, por el confinamiento, obviamente, ¿no? También otra característica es esto, ¿no? Se adhieren fácilmente las ideologías, y es que el adolescente es un ser que ha sido formado con valores de niño, y tiene toda su formación infantil, de familia, y les han enseñado que lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, así hablamos los adultos, esto es feo, esto es bonito, eso es malo, eso no está bien, esto es pecado, no es pecado, etcétera, ¿no? Pero cuando llegan a la adolescencia quieren mantener esa línea, por eso se adhieren fácilmente a corrientes religiosas, políticas, ¿no? Por esa pureza de sus pensamientos, pero luego viene pues la confrontación con la realidad. Hay un interés creciente por el comportamiento de los demás y por eso que ahí también hay comparaciones, ¿no? Con los adultos, porque papá sí puede tomar después de jugar fútbol y yo no puedo tomar, porque, digamos, mi hermana sí va a las fiestas hasta tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Y están mirando el resto para exigir también de ellos sus derechos, ¿no? Y esto también es un motivo de conflicto, ¿no? Y hay una creciente emancipación de la familia. Esto que para mí, para ti, que eres adulto, le es fácil, pero para la familia actual, que somos los peruanos sumamente sobreprotectores, genera mucha crisis, ¿no? Y también, como a veces hablo con mis alumnos, ¿cuántos de nosotros realmente, a pesar
real, una emancipación de la familia. Ustedes que son estudiantes de medicina, yo también lo he sido, tenemos 25 años y tenemos que todavía vivir bajo la propina del papá, o sea, no tenemos esa emancipación, ni la sociedad nos lo permite, ¿no? Esto ya les dije, es un conflicto para los médicos, para la sociedad, identificar un adolescente. Es una etapa a veces muy poco comprendida y muy poco estudiada. Otro de los logros de la adolescencia, colegas, es la identidad identidad sexual, ¿no? El logro de tu identidad sexual. Y este logro de identidad sexual tiene como etapa, que es la etapa adolescentes, suelen unirse mujeres con mujeres, varones con varones, y como que vamos construyendo nuestra identidad sexual grupalmente, ¿no? Las chicas decimos, nos pintamos las uñas, las chicas usamos falda, qué sé yo, ¿no? Usamos aretes, aunque ahora también los varones, pero bueno, así vamos como construyendo nuestra identidad sexual grupalmente, ¿no? Igual los varones, ¿no? Los varones están en un rincón, trabajando su identidad, nosotros hacemos chistes de doble sentido, ¿no? Hablamos de esta manera, nos paramos de esta manera, ¿no? El hombre no hace esto, ¿no? Como esos chistes que salen, varón que se respeta, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Así van construyendo, ¿no? Su identidad sexual, igual las mujeres en forma grupal, ¿no? Luego de esta etapa se dice en los libros que hay una etapa de incertidumbre o de homosexualidad fisiológica porque hay como una confusión, ¿no? Como ustedes ven, acá hay una edad que se está sumando tanto acá arriba como acá abajo, los 14 años, y puede haber una como confusión. Yo la paso tan bien, doctora, con mi amiga, la chica me dice, mi amiga íntima, mi amiga de siempre, que sienten esta confusión de amistad profunda o de inicio de enamoramiento. Lo mismo pasa con los varones, déjeme decirles, sino que no lo expresan fácilmente, ¿no? Pero es de los varones, doctora del Solar, viene el papá, mi hijo ya tiene 15 años, yo no le veo andar con ninguna chica, para solamente con amigos, ¿no? Se meten al cuarto a jugar PlayStation horas de horas, yo no sé qué está, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una etapa de incertidumbre y de pruebas a veces de homosexuales de casualidad, ¿no? Como acercamientos homosexuales de casualidad o de esta incertidumbre que sienten, ¿no? Y luego de esta edad ya pasamos a la apertura heterosexual. Recuerden ustedes que esta etapa es la etapa de los grandes amores. ¿Quién no se ha enamorado en la adolescencia? Y comienzan ya a tener los primeros acercamientos, los primeros petting, se dicen, sexuales, con la persona del sexo opuesto. Y finalmente la adolescencia mayor, 17 a 19 años, ya tiene las primeras relaciones sexuales donde pues se van consolidando. Se supone, pues, doctores, que la adolescencia ya debe salir con su identidad sexual clara y definida, lo cual a veces no sucede porque por la cultura, y acá ya viene la parte importante, la cultura, la forma de crianza, las creencias, a veces se adelanta su sexualidad, como les decía, en la selva es normal a veces que una chica ya tenga pareja sexual a los 13 años, y tal vez también acá en la costa o en las zonas donde los padres son sumamente cuidadosos, sobreprotectores, puedes llegar tú pues a la adolescencia de 19 y no haber tenido tu primera relación o no has tenido tu primer novio, ¿no? Entonces, ahí otra vez, para lograr tu plena identidad, a veces no lo tenemos tan dada pues, exactamente por las edades, sino por las circunstancias sociales y culturales que nos están rodeando a nuestra adolescencia. Esta primera experiencia de enamoramiento puede ser pues una gran experiencia o una tragedia, ¿no? Y ahí, como les vuelvo a decir, es una cuestión de autoestima, donde el adolescente suele tener una autoestima sumamente lábil, ¿no? Todo cambio físico, ya lo hemos descrito,
trae una gran repercusión al adolescente. El adolescente es una persona que cree que todo el mundo lo ve, ¿no? O sea, hay una sensación de ser el centro de atracción, ¿no? Ellos entran a una cafetería y sienten que todos lo están mirando, ¿no? Y segundo, cualquier cambio, hasta un barrito, un acné pequeñito en la nariz, ellos es un drama, ¿no? Porque es un cambio físico y le está llevando a ponerse muy inseguro, ¿no? Entonces, este es nuestro adolescente y esto puede hacer, pues, que este cambio físico puede hacer que afecte también su autoestima y su comportamiento psicológico. Porque ese es el ser humano, ¿no? Por eso que adolescencia engloba todos estos cambios que se está dando. Antes que me olvide, uno de los cambios físicos también que van a haber frecuentemente en la adolescencia es el aumento de la grasa corporal, por eso que tienen, me acabo de acordar con el acné, con el ejemplo que les pongo. También hay cambios, colegas, en el globo ocular, se elonga y hay momentos en los cuales hay un poco de dificultades en la refracción, en la visión básicamente. El adolescente también cambia los fluidos corporales, hay un aumento de la sudoración, ¿no? Del humor propio del adolescente, que es característico y que los padres también se aquejan, ¿no? Esto también tiene un componente básicamente hormonal, el olor de las axilas, ¿no? Del adolescente, que es algo, también en la presencia de un flujo, es también muy hormonal, así como se presenta la menarquía, el adolescente presenta las primeras poluciones, también hay una humidificación constante de los labios mayores, menores y de la vagina de la mujercita, que hace que tenga una leucorrea fisiológica, ¿no? Y que en el hombre a veces la pregunta de los mismos adolescentes o de los padres es sobre estas poluciones nocturnas que tiene el jovencito. En la adolescencia, pues hay unos cambios drásticos del aspecto físico, del funcionamiento fisiológico, psicológico y social, que lo hemos ido conversando, donde las estructuras sociales favorecen esta transición de la infancia a la edad adulta. ¿Qué estructuras sociales, por ejemplo, tenemos? El quinceañero, pues, ¿no? El quinceañero es como una presentación hacia la fase adulta, ¿no? En otros lugares de nuestra sierra, ¿no? El papá le da una parcela, ¿no? Al adolescente, ya como diciéndole, ya tú eres un joven, un próximo adulto, te corresponde esto, ¿no? O en otros lugares también la mamá está buscándole una pareja, ¿no? Que no estoy tan de acuerdo, pero que son como, digamos, hitos que hacen que se le facilite al adolescente entender que ya está pasando la fase adulta, ¿no? Hay acontecimientos biológicos, cognitivos y sociales típicos que lo hemos revisado junto con ustedes, que hace que el adolescente tenga un cambio de pensamiento de concreto a abstracto, el gran crecimiento y la importancia de ser un ser eminentemente social. Tanto esto es importante, colegas, que se dice que adolescente sin amigos, adolescente con problemas, ¿no? Que hay cierta variabilidad individual en cronología y en la velocidad del desarrollo. Eso también lo hemos hablado cuando nos referimos al adolescente madurador temprano y tardío y las implicancias que puede tener en cada caso y que afectan el curso de su desarrollo del género, la cultura e influencias físicas, sociales y ambientales afectan al adolescente y lo hemos remarcado. Y cuando hagamos práctica, como lo hacemos con mis alumnos, les hago irse un ratito, si quieren, el pensamiento a su adolescencia y recordar cómo fue su adolescencia y cómo los factores externos pudieron o no afectar a su desarrollo. Me pregunto, ¿ustedes no creen que estos adolescentes que han vivido la pandemia va a ser un gran impacto en su vida futura? Por supuesto que sí. Ha sido una adolescencia diferente, ¿no? Importante recordar, colegas, que hay una crisis de identidad, tanto identidad como persona, como la identidad sexual, que tienen que definirla en esta etapa, deberían salir con la identidad clara, ¿no? Piensan que todo el mundo los está mirando, ya les dije, y hablando de ellos, ¿no? Hay un cambio continuo en el ánimo, ¿no? Y eso es, o sea, lo que quiero que se lleven, que no es que hay que corregirlos, tampoco hay que
tolerar, digamos, faltas de respeto ni violencia, ¿no? Pero hay que entender que estos cambios de ánimo son parte de su proceso de adolescencia normal. Se vuelven irritables, tensos, ansiosos y muy sensibles también, ¿no? Afectándoles a veces los acontecimientos de la vida diaria. La otra vez atendí a un adolescente en la práctica privada y me decía, doctora, estoy muy triste, ¿no? Muy triste, y como tantos pacientes se les han muerto familiares por COVID, yo temía algo así, ¿no? Y me dijo que no, que estaba muy triste, que ha llorado casi todo el día porque un artista de rock había fallecido, ¿no? Yo no digo que no sea triste, pero no es para que se conmueva tanto, ¿no? Se ponen muy, muy sensibles, ¿no? Y es un comportamiento, colegas, muy difícil de entender, pero que hay que acompañar. Les corresponde como médicos que afrontan adolescentes en cualquier momento de su vida y al margen de cualquier especialidad que tengan, recordar que tienen un comportamiento difícil de entender y que es nuestro rol acompañarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algo que quedó en el tintero que quieran aclararme. Por favor, este es un buen momento. Este es un buen momento. Tenemos unos minutitos para poder conversar. Hola. ¿Aló, doctores? Hola. Sí se le escucha, doctora. Hoy, díganme, ¿pudieron ver toda la exposición? Acabo de cambiar de la laptop a la máquina grande. ¿Sí? ¿Pudieron ver toda la exposición? Sí, Steph. Sí, doctora. Ay, gracias. Mil disculpas. Acá les voy a enseñar. Estuve con la laptop, estoy en el consultorio y se me ha movido todo. A ver, ¿alguna pregunta en los poquísimos minutos que nos quedan? Algo que quisieran preguntar, aclarar, comentar de repente, ¿no? Ya quieren irse a almorzar. Bien, Steffi, un favorcito, me mandas la lista, ¿ya? Creo que no estamos todos, ¿no? Por favor, 19, no sé cuántos estamos, por favor, colegas. 28. Ah, ya, solamente ha faltado un colega, ¿verdad? 28, O una 28. colega. ¿Ah? ¿Es Yo tomo Salomón? luego ¿Salomón? ¿Me escucha, doctora? Sí. Tomo la Sí. foto, cotejo y le envío el apellido de los dos compañeros que han faltado. Gracias, Steffi. Sí, por favor, eso es importante, ¿ya? Bien, doctores, les dejo. Mañana nos volvemos a reunir para seguir las charlas de adolescencia. No sé si, como vuelvo a repetir, si hay alguna consulta, alguna pregunta, pero nos vamos a ver 4 días en reuniones. Cualquier cosa me abordan. El grupo de Yanela, mañana vamos a entrar a la práctica también temprano. No sé si tengo otra oportunidad de conversar para que hagan el juego de roles, Yanela, Perlita y Cari. Doctora. Ellas son. ¿Mm? Después de su curso, doctora.